Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted escuche este contenido. Eli, muy contento con el gran recibimiento que hemos tenido con esto que es La Media Naranja, donde ondamos sobre temas que nos parecen interesantes y queremos explayar. ¿Cómo está, don Eli? Pura vida, Mauricio, con toda la pata, muy contento de verte tan identificado con los colores del partido en la camiseta. Muy bien, muy bien. No, usted sabe Este, cómo es, con la camiseta ya puesta desde hace mucho tiempo. Muy bien, parece excelente. Eli, vieras Y que yo... perdón. no, no iba a decir, yo también contentísimo con la acogida que ha tenido este programa. La verdad que vamos bien, vamos para adelante. Sí, señor. Tiempo de valientes ya es la frase que se está escuchando en varias personas. Me han escrito diciendo, yo también soy valiente, yo también quiero un cambio. Yo les dije, bueno, aquí estamos nosotros para apoyarnos, ¿verdad? Así es, Don Eli, así el es. tema de hoy es súper interesante. La verdad, hace tiempo quería tomarlo porque es algo que nos atañe más que todo a los emprendedores, ¿verdad? O empresarios. Es que a veces la gente piensa que un empresario es aquel que anda en su yate, en su Range Rover, que también es, pero también somos los que tenemos un pequeño negocio, la Así pulpería, es. en mi caso, el teatro. eh, entonces, lo que queremos hablar es de la riqueza y la distribución este, del dinero, de parte de lo que puede fomentar un partido político, no, un gobierno, ¿verdad? Gobierno, así es. Así es. Yo creo, bueno, para empezar, Mauricio, creo que es esto que vos decías, ¿verdad? Que a veces la gente piensa que el empresario es el que anda ahí en su yate y fumándose un puro y tomando whisky añejado 38 años. Es una concepción que nos han ido metiendo poquito a poco en la sociedad costarricense como para darnos a entender de que hay gente mala, que hay gente que no tiene necesidades, hay gente... eh, Algo así como el 97% del parque empresarial de Costa Rica son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Solo un porcentaje muy pequeño, tal vez 2,5, 3% de las empresas del país son grandes empresas, ¿verdad? Entonces, la imagen del empresario en este país es verdaderamente la imagen del pulpero, la imagen de la señora que tiene un saloncito de belleza, donde tal vez contrata a una muchacha que le hace las uñas a la gente, etcétera, ¿verdad? Eh, o el loco que tiene un teatro en un país donde la gente no aprecia la cultura tanto, ¿verdad? Este, Esa es la verdadera cara de lo que es ser empresario en este país. Entonces la gente muchas veces dice, no, los emprendedores versus los empresarios son la misma cosa. La raíz de la palabra emprendedor, empresario, es exactamente la misma, ¿verdad? Y es básicamente una persona que arriesga su capital para ponerlo al servicio de su propio talento, ¿verdad? De sus ideas que tiene para desarrollar un negocio, algunos más en grande y otros más en pequeñito, ¿verdad? Pero al final de cuentas son las personas que generan riqueza en una sociedad. Y está muy Eh, difícil, ¿verdad, don Eli? Yo también como empresario, o pyme, o como quieran llamarlo, es muy difícil, súper complicado el poder trabajar, bueno, en estos tiempos muchísimo más, pero sí, inclusive antes, las trabas, los permisos, los impuestos, es muy complicado poder llevar a cabo de cualquier tipo de emprendedurismo. sí. Bueno, vos que sos empresario o digamos emprendedor, para que la gente no te vea con cara de malo, lo sabes perfectamente. Yo tuve mi propia empresa, ya no está activa, ¿verdad? Pero yo monté mi empresa desde cero eh, y la llevé desde cero a ser una empresa mediana. No tanto en planilla, en realidad teníamos una planilla pequeña, subcontratábamos muchas cosas para afuera, ¿verdad? Pero eh, la dificultad de obtener todos los permisos, las patentes, los permisos de operación, en mi caso que era un negocio inmobiliario, los permisos de construcción, los permisos ambientales, que yo entiendo que hay que hacerlo, no estoy diciendo que no sean necesarios. Lo que es innecesario es atrasar a una persona, como me pasó a mí, 4 años en un trámite para obtener los permisos para un proyecto. Eh, entonces sí, se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque Costa Rica hay una cultura anti-empresario, ¿verdad?
Básicamente la mentalidad es, si es empresario, tiene plata y entonces no la necesita y se le puede sacar, ¿verdad? Y por lo tanto se le puede hacer perder el tiempo porque tiene plata para contratar abogados y contadores y todo lo demás. Y eso es cierto para las grandes empresas que tienen los recursos para hacer eso, pero para el pequeño emprendedor, en el momento en que tiene que contratar un abogado, se le acabó el capital de trabajo, ¿verdad? Este, y entonces los llenamos de requisitos, de trámites, de complicaciones, eh, y después la carga impositiva es muy alta. A pesar de que nos siguen vendiendo la idea de que la carga impositiva en Costa Rica es baja, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial, una empresa mediana en Costa Rica tiene que destinar el 58,5% de sus ganancias al pago de todo tipo de impuestos. Cuando digo todo tipo de impuestos son el impuesto de la renta, el IVA, etcétera, pero también los impuestos y patentes municipales, cánones que hay que pagar de regulación de esto, del otro, por todas partes, ¿verdad? Entonces, cuando vos montas un negocio pensando en, de cada 100 colones que yo me gaste, perdón, que yo me gane, 58,5 se los va a dejar el Estado, y a mí solo me van a quedar 41,5, lo hace a uno pensarlo 2 o 3 veces, ¿verdad? Entonces, se vuelve muy difícil la generación de la riqueza. Es súper, súper complicado, pero dejando, es como que se hiciera una zancadilla el gobierno mismo, poniéndome tantas trabas para yo abrir mi negocio. De ahí, si yo fuera al Estado, yo más bien le ayudaría a usted para que haga su negocio, porque no tenemos un Estado que genere riqueza. El gobierno de Costa Rica no genera riqueza, vive de los impuestos. Y si Así no es. hay personas trabajando o con negocios, no tiene dinero. Sí, Ahorita con el gobierno, con todas las trabas que tenemos ahorita en media pandemia, se va a venir un caos grandísimo, porque no está recaudando esos impuestos. así es. Bueno, acabas de tocar varios temas muy importantes. El primero es ese, ¿verdad? Si el gobierno le obstaculiza a las personas emprender, crear negocios, hacer crecer sus negocios, se está disparando en el pie, porque al final de cuentas un negocio exitoso es un negocio que paga más impuestos. Si tiene más ganancias, si contrata una planilla más grande, paga más impuestos, le paga más en contribuciones a la seguridad social, etcétera, ¿verdad? Un negocio que abre sucursales tiene que pagar patentes en varios lugares, ¿verdad? Eh, ese es un tema. El otro tema es una frase que a veces se malinterpreta cuando lo decimos los liberales, de que el Estado no genera riqueza. Creo que tenemos que entender a ver, el Estado brinda servicios que son muy valiosos y que son necesarios para poder generar riqueza. No podemos pretender una sociedad que genere riqueza sin un buen nivel de educación. No Claro. podemos pretender que una sociedad genere riqueza en abundancia sin buenos servicios de salud que le permitan a las personas estar saludables, bien alimentadas, buena nutrición, etc. Entonces, Estado y empresa van de la mano, pero el Estado tiene que entender que el que genera la riqueza es la empresa, que paga los impuestos que financian estos servicios y que estos servicios a su vez sirven para potenciar el crecimiento de la economía. Y con el crecimiento de la economía, entonces, hay mayor bienestar para todo el mundo, hay más recaudación de impuestos, hay más recaudación para la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces tenemos que entender que la función, digamos, el actor primordial en la generación de la riqueza es el sector privado, es la empresa privada. Que lo que hace el Estado lo puede hacer gracias a que hay ese sector privado, y no podemos decir que el Estado no contribuye, no, el Estado sí contribuye, ¿verdad? Si no hubieran carreteras entre San José y Guanacaste, eh, los, los, los turistas no podríamos viajar tan a menudo, digamos, a las playas de Guanacaste o de Dominical o de Tortuguero o de Manzanillo, Gandoca y cualquier región del país, ¿verdad? Eh, yo recuerdo cuando yo era niño, niño, ir a Punta Arenas era un viaje de 4 horas, 4 o 5 horas. Después se abrió la carretera interamericana y pasó de ser de 4 horas a 1 hora y media. Entonces, sí, el Estado hace una contribución muy importante, pero la única forma que tiene el Estado de financiarse es del bolsillo de los ciudadanos. A veces dicen, no, porque el Estado se puede endeudar.
¿ah? Pero ¿quién Y lo quién paga? paga esa deuda? Eso me Si tiene no, súper preocupado, Eli, ahorita, porque el gobierno está pidiendo muchos préstamos ahorita, muchos préstamos que algunos me parecen necesarios porque igual es una época excepcional, así es. ¿verdad? Y muchas personas hemos tenido que reinventarnos y muchos han estado vendiendo sus queques, vendiendo sus comidas en la informalidad. Ese es dinero que el Estado no va a recibir. Y Así una es. persona, y como el Estado es, para decirlo de una manera, enemigo de eso, porque si me van a cobrar impuestos, yo no quiero ponerme formal. Ujú. Hay que hacer algo muy atractivo con beneficios para que esta persona en la informalidad quiera pasarse al Estado. Es correcto. Eh, y es algo que en el caso específico de la formalidad o informalidad, es un tema que le compete mucho a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque el principal obstáculo para formalizarse es el costo de la seguridad social. Pero no solo el costo de asumir la seguridad social, sino la actitud punitivista, inquisidora, castigadora que tiene la caja, de que si una persona llega a formalizarse, en vez de darle la bienvenida y decirle, perfecto, a partir de ahora usted va a pagar tanto al mes, le dicen, permítame, voy a investigar qué ha hecho usted los últimos 10 años y si tuvo actividad, los últimos 16 años, en realidad están revisando. Y si usted ha tenido actividad económica que no reportó, le van a caer con una multa y con un cobro retroactivo intereses y todo lo demás. Y entonces cualquier pequeña empresa, cualquier emprendedor, cualquier profesional, eh, eh, digamos que ha trabajado, o persona que trabaja por cuenta propia, no puede hacerle frente a eso, ¿verdad? Entonces, la actitud debería ser, perfecto, usted se quiere formalizar, listo, vamos a hacernos los majes con lo que ya pasó, pero a partir de hoy, gracias por venir a formalizarse, usted tiene que pagar tanto y tanto, ¿verdad? Eh, y cuando el país antes de la pandemia teníamos 47% de los trabajadores en la informalidad, la caja tenía muchísimo para ganar. Porque si la caja lograba atraer a la mitad de esos, entonces en vez de tener al 53% de trabajadores en la formalidad, pasaría a tener 77% de trabajadores en la formalidad. Y los ingresos extra para la caja serían una brutalidad. Entonces no haría falta estar subiendo a cada rato las cuotas de la seguridad social. Pero nuevamente, no entienden el concepto de generación de riqueza. Entienden cómo destruir la riqueza, Eh, porque la consideran algo malo, ¿verdad? Eh, es que eso y también, ¿verdad? Lo que hablamos ahora del concepto del empresario, del habano, del whisky, sí, pero la persona que tiene un ciclo, la persona que tiene una panadería, la que hace postres, la que cose, todos esos son los empresarios de Costa Rica, la gran mayoría, así es. la gente que hace tamales en acerrí. Que eh, tiene un taller mecánico, el salón de belleza, absolutamente todos los servicios que todos utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? En todos los pueblos siempre hay un bazarcito donde venden pasamanería y cuestiones de papelería. En todas partes hay, no sé, una tortillería, una quesería, una venta de pañales para adultos. Todos esos son empresarios, de gente que se la juega. Son valientes, Mauricio. Es tiempo de valientes. Para el empresario siempre es tiempo de valientes, porque para emprender requiere mucha valentía, y más en un país en el que se le dificulta tanto al emprendedor poder iniciar sus negocios o hacerlos crecer. Entonces, con cuando el- hablamos de tiempo de valientes, tenemos que entender que Costa Rica está plagado de valientes, pero que tenemos una institucionalidad que está empeñada en destruir a ese sector. sí, esas zancadillas que hablamos, ¿verdad, Eli? Digamos, en este momento se puede decir que los tenemos identificados, que todas las personas que tienen un pequeño negocio, que emprenden, que son su propio jefe y han tenido trabas por medio de la institucionalidad para poder abrir su negocio o inclusive si ya está abierto, generándole más impuestos. ¿Qué podemos hacer, Eli, para que esto, ponerle un fin a esto? Bueno, el tema, ya hasta me da vergüenza mencionar el tema de la simplificación de trámites, porque por lo menos desde 1994, todos los gobiernos, desde el gobierno de José María Figueres en adelante,
todos los gobiernos han tenido algún programa de simplificación de trámites, cada uno con otro nombre rimbombante. Pero yo me acuerdo claramente, en el gobierno de José María Figueres, 94-98, que don Jorge Woodbridge, estimado amigo, don Jorge era viceministro de Economía, Industria y Comercio y le dieron la responsabilidad de crear un programa de mejora regulatoria. Y de ahí en adelante, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, estaba a cargo de mi muy querida amiga Vilma Villalobos, que en paz descanse, que murió el año pasado o antepasado. Pero todos los gobiernos han tenido un programa de simplificación o mejora regulatoria y seguimos sin resolver el problema. ¿Por qué? Porque usted monta un programa de simplificación regulatoria, le pasan al presidente de la República un decreto para que derogue un montón de reglamentos que solo complican la vida, y por la puerta de atrás vienen las instituciones y le vuelven a presentar al presidente nuevos reglamentos para reemplazar los que ya se derogaron, ¿verdad? Y entonces hay un problema serio. Ahora, este gobierno acaba de anunciar hace un par de meses, mayo tal vez, un programa que lo llaman Costa Rica Fluye, que lo están haciendo de la mano con el sector privado. Ojalá funcione, ¿verdad? Pero bueno, el tema de la simplificación de trámites es importantísimo. Y el otro tema es la simplificación tributaria, Mauricio, porque eh, no podemos maltratar tanto a la gente que quiere emprender y generar riqueza. Tenemos demasiados impuestos con estructuras muy complejas. La complejidad en materia de impuestos es una invitación a la evasión. Entonces también tenemos mucha evasión, hay que reconocerlo, ¿sí? Tenemos mucha evasión en el país, pero la evasión no se resuelve mandando a la gente a la cárcel. Eso es como mandar a una persona que no paga la pensión alimenticia a la cárcel. Si está en la cárcel, ¿con qué pretenden que la pague? Igual, simplifiquemos el esquema tributario para que sea fácil cumplir con las reglas, para que sea fácil poder pagar esos impuestos, y a la vez mejoremos la calidad de los servicios que brinda el Estado para que la gente, cuando pague los impuestos, sienta que lo está haciendo para algo que vale la pena, ¿verdad? Y esos son los elementos que están ausentes de todo el diseño de las políticas públicas en este país. Yo siempre pensé en proyectos de educación financiera para el pueblo, pero también la educación financiera debería llevarla al Estado, ¿verdad? Para que sepa cómo funciona un negocio, eh, cuánto uno lucha por sacarlo adelante, por tratar de pagar mes a mes de lo que son los impuestos, las cargas, los salarios. Eh, y eso, ¿verdad? Invitar a las personas a la formalidad para que, imagínate si todas esas personas que están en la informalidad se pasan a la formalidad con buenos beneficios, estaríamos mejor todos, Eli. Claro, claro. Costa Rica y muchos otros países también, pero Costa Rica tiene una herramienta poderosísima que es precisamente la educación pública, ¿verdad? Eh, pero no la usamos correctamente. La educación pública hoy en día ni siquiera está brindando un currículum completo a la mayoría de los estudiantes. Muchas de las escuelas del país no dan la totalidad de las materias que se supone que completan el currículum. Pero, por ejemplo, tenemos cívica, un curso de cívica, y bueno, para quinto grado ya uno se sabe absolutamente todos los himnos que se tienen que saber, ¿verdad? Después en el colegio, por supuesto, es necesario que le refuercen a uno los conceptos de la separación de poderes y qué hace el Poder Judicial y qué hace el Poder Legislativo y el Ejecutivo y la Constitución Política, etcétera, etcétera. Pero uno podría aprovechar ese tiempo también para dar esa educación financiera. Para mí es parte de la educación cívica, porque si la gente entiende que emprender y valerse por uno mismo es en sí mismo un acto de civismo, si mi mentalidad es, yo no quiero que el Estado me mantenga, yo quiero montar mi propio negocio, generar la suficiente riqueza para mantener a mi familia y ojalá poder tener empleados que también dependan del éxito de mi negocio, ¿verdad? Entonces estoy generando riqueza y no hay mayor acto de civismo que ese, ¿verdad? Pero ni damos la educación financiera, ni damos la educación cívica correcta, lo cual se nota en las encuestas cuando a la gente le preguntan su opinión de la democracia, etcétera, ¿verdad? Evidentemente no hay una buena educación cívica y fallamos muy miserablemente. Pero el tema de la educación financiera
es importantísimo. Eh, no solo lo tradicional de entender cómo funciona un crédito y cómo hacerse un presupuesto familiar y todo ese tipo de cosas, que es importantísimo, sino también esto que vos estás diciendo, Mauricio. Eh, Enseñarle a la gente que las empresas están para generar bienestar, para generar riqueza, que la persona que me da a mí empleo no es un malvado, es una persona que me está ayudando. Claro, no me está regalando las cosas, no tiene por qué regalarme las cosas, pero me está ofreciendo la oportunidad de yo ganarme la vida y no tener que ir a poner la mano así en el IMAS para que me ayuden, ¿verdad? Pero seguimos formando a los jóvenes para que crean que la empresa es mala. Claro, ahora lo hablábamos antes de empezar a grabar, digamos, si una persona se pone en un restaurante y le da empleo a cocineros, a cocineras, a saloneros, a proveedores, y paga luz, paga agua, paga local, paga patente, y todo eso encadena una serie Correcto. de movimientos de la economía, Sí, ¿verdad? Que ayuda a toda la comunidad, inclusive a otras comunidades, cuando tiene que comprar productos de diferentes zonas. Necesitamos más valientes tenemos todo en contra, pero igual somos un pueblo de valientes que así es. seguimos adelante luchando para que esas tipo de cosas sucedan, ¿verdad? Estos tipos de cambios. Sí. El costarricense históricamente siempre ha sido muy independiente y muy valiente. El solo hecho de quedarse a vivir en Costa Rica en la época de la conquista y la colonia era un acto de valentía, ¿verdad? Porque era un país con unas condiciones climatológicas muy complicadas, un ambiente inhóspito y muy alejado de todos los centros de poder y de los centros de poder económico también. Entonces, prosperar en Costa Rica era muy difícil y sin embargo, ve que desde muy temprano en nuestra vida como nación ya estábamos exportando café, por ejemplo, a Europa, ¿verdad? Eh, eh, Así que sí, Costa Rica siempre ha sido un país de emprendedores, un país de valientes y tenemos que retomar eso un poco. Lo otro que a mí me parece que es importantísimo y que no podemos dejar de mencionarlo es que hoy en día la generación de riqueza depende cada vez más de la generación de conocimientos. Entonces ya no podemos pretender solo que la gente va a resolver o que vamos a resolver el problema económico del país facilitando que la gente ponga restaurantes, salones de belleza y talleres mecánicos, que hay que facilitarlo, sino que también por medio de la educación y por medio de la política productiva del país, tenemos que empezar a generar un entorno de innovación tecnológica, para lo cual, insisto, hace falta todavía mucha educación, ¿verdad? Eh, los países que están teniendo éxito en este aspecto, ¿verdad? Son países que han dado el salto hacia un nivel más alto. Digamos, Costa Rica ha venido dando saltos muy interesantes. Cuando uno ve en los años 80, nuestras exportaciones eran, eh, eh, digamos, a finales de los 80, que ya no era solo café, banano, azúcar y carne de res, sino que ya teníamos zonas francas, nuestras exportaciones eran maquila textil, ¿verdad? Y hemos ido dando saltos, pasamos de la maquila textil al ensamble de electrónicos y pasamos del ensamble de electrónicos a ¿cómo se llama? Microchips y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y finalmente ahora tenemos una industria de instrumentos médicos bastante sofisticada. Tenemos empresas como Intel haciendo, no solo Intel, pero digo, Intel es un buen ejemplo, haciendo investigación y desarrollo aquí en Costa Rica. Bueno, necesitamos mucho más de eso, porque en la medida que la mano de obra costarricense se va volviendo más cara, la única forma de justificar la inversión en el país es que esa mano de obra sea cada vez más productiva. Y para que sea más productiva necesita una mejor educación, necesitamos adoptar tecnología, pero además necesitamos promover el desarrollo tecnológico aquí. No que seamos importadores de productos tecnológicos o de desarrollos tecnológicos e importadores de puestos de trabajo, sino que seamos generadores de conocimiento aquí en Costa Rica, generadores de innovación aquí en Costa Rica. El talento humano lo tenemos, poquito, porque tenemos enormes diferencias en el sistema educativo, ¿verdad? Pero tenemos un enorme talento humano y es la razón por la cual empresas como Intel, como Abbott, como Baxter, como
Boston Scientific, como un montón de empresas del sector médico que se han venido a instalar aquí. No es porque Costa Rica sea un país barato, ni es por lo lindo que son nuestras playas. Se han venido a instalar aquí porque el talento humano los atrae. El talento humano, la estabilidad democrática, etcétera, pero el talento humano los atrae, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer crecer ese talento humano. Don Eli, tiempo de valientes, como siempre, un gusto escucharlo hablar sobre estos temas. ¿Algún mensaje final, Don Eli? Hay muchísimo trabajo, Mauricio, por delante para poder llevar estas cosas a la práctica. No basta con llegar al poder, ¿verdad? Tenemos que tener los planes bien elaborados, bien diseñados, bien desarrollados y vamos a necesitar un apoyo masivo del público para poder llevar a cabo los cambios que son necesarios. Es tiempo de valientes, estamos viviendo una crisis enorme y es precisamente en estas situaciones de crisis donde salen a relucir los valientes, los que quieren dar la cara, dar un paso adelante para ayudar en esta cruzada por mejorar la condición de Costa Rica. Hoy en día es muy difícil que la gente se involucre en política, sobre todo cuando cada vez que alguien se involucra en política, terminan destrozándolo por tonteras, ¿verdad? En la prensa, en las redes sociales, etcétera. Pero es tiempo de valientes. Si queremos tener una Costa Rica en la que queramos vivir dentro de 10 años, el trabajo es hoy. Y hoy necesitamos que todos los valientes se salgan de las cuevas, den la cara y empecemos a trabajar juntos para llevar a Costa Rica a un mejor destino. Así es, Don Eli. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Mauricio.